Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a revisitar un problema que ya vimos bastante y lo vamos a revisitar de una manera este, distinta. Vamos a analizar el problema de otra manera. Nos vamos a meter un poquito más en la física del problema. Vamos a analizar el problema del péndulo simple y vamos a utilizarlo como excusa para aprender un método que nos sirve para obtener la dependencia funcional entre dos variables. Ese método es el que se conoce como método de cuadrados mínimos. Y aunque hoy lo vamos a ver enfocado al, a la obtención de reglas, de dependencias que son del tipo lineal, en realidad el método de cuadrados mínimos se puede utilizar eh, de manera exacta para obtener cualquier tipo de dependencia polinómica. Y algunas funciones más complicadas también. Pero en general, si es que no se puede obtener de forma analítica, uno puede obtenerlo de forma numérica, haciendo simulaciones de los datos, perdón, haciendo simulaciones de los parámetros que, que corresponden a esa función. Vamos a charlar un poquito de eso la clase que viene, probablemente. Hoy, como les digo, vamos a analizar la dependencia de variables en las cuales tenemos alguna hipótesis de que están relacionadas linealmente. O sea, por eso es que digo que nos vamos a meter un poco más en la física, porque vamos a tener que analizar la dependencia entre dos variables. En particular, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, supongamos que tenemos dos variables aleatorias, x e y, y queremos analizar una eventual, una supuesta eh, relación entre ambas. Acá hay un ejemplo en donde yo realicé varias mediciones de x, varias mediciones de y lo que hice es un gráfico de correlación, básicamente. Por supuesto, no es una variable, ni siquiera es real, es una tirada de datos que yo hice aleatoriamente. En realidad, no aleatoriamente, ahí se ve una relación monótona. Si yo analizo toda esta nube de datos, yo veo que, si bien hay una variabilidad y hay como lo que diríamos una nube de datos, en realidad lo que puedo decir es que si x está entre 0 y 5, y está entre 0 y 40. Y si x está entre 25 y 30, y está entre 100 y 120. O sea que hay una relación monótona, hay un incremento. Y ese incremento, en principio, me está diciendo que probablemente haya en la relación entre esas dos variables una función creciente, que hasta donde se ve no puedo decir nada, lo único que sé es que es monótona, pareciera, pero claro, nosotros, si no hubiéramos hecho las prácticas del lago 1 hasta ahora, diríamos, pero en realidad no hay una relación. Yo lo que veo ahí es como ruido. O sea, es una cosa, es una nube de datos, como dije recién. Hay algo que los relaciona, por eso que decía recién, pero en realidad hay una nube de datos. Pero claro, nosotros ahora sabemos que cuando uno mide, comete errores, y esos errores pueden dar lugar a que, si bien yo medí un valor medio acá, en realidad este valor tiene asociado un error, y tanto en x como en y, cada uno de estos puntos va a tener asociado un intervalo de confianza. Así que es esperable que si yo mido dos variables, incluso dos variables que sin duda están relacionadas funcionalmente, lo que encuentre no es una función perfecta, sino algo como lo que estoy esquematizando acá. No sería raro que encontremos algo. Entonces vamos un poquito al problema. Tenemos x e y, que son dos variables aleatorias. Esas dos variables aleatorias surgen de dos mediciones independientes, pero para cada valor de la variable x, tengo un valor de la variable y. Y eso es lo que conforma finalmente este gráfico que está acá. Yo también podría confeccionar una tabla en donde tengo el x1, el y1, el x2, el y2, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso después lo llevo a un gráfico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos a encarar este problema? Si nosotros queremos analizar esa eventual relación entre x e y, que puede tener algún trasfondo de física. Podría ser que x es la posición, que y es el tiempo, o viceversa,
podría ser que X es la altura de un objeto que cae en caída libre, y que Y es el tiempo que tarda en caer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son variables que yo mido de manera distinta, pero que sin duda están relacionadas. Entonces pueden ocurrir varias cosas. Acá les pongo los tres ejemplos más comunes. La idea es que tratemos de construir desde esto una forma de interpretar la naturaleza de los datos, teniendo en cuenta un panorama un poquito más amplio. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Una es que yo conozco el modelo que relaciona esas dos variables. Digamos, por ejemplo, yo mencionaba recién la posición y el tiempo en un móvil con movimiento rectilíneo uniforme, digamos. Y conociendo eso, quiero obtener algún parámetro. Supongamos que tenemos un móvil, como decía recién, con movimiento rectilíneo uniforme. Yo sé que la posición y el tiempo están relacionados linealmente. Y sé que la constante de proporcionalidad es la velocidad. Entonces, el caso 1 sería, por ejemplo, que yo quisiera obtener la velocidad a partir de los datos que tengo. Ustedes saben que en sí con dos datos me alcanza. Con dos posiciones y dos instantes de tiempo, yo ya podría calcular la velocidad. Pero la realidad es que como uno está cometiendo errores, esos valores en realidad pueden ser al principio alguno, después otro, después otro, después otro, y así como cometí errores con la posición y con el tiempo, los valores de velocidad que yo obtenga van a tener un error propagado. Eso ya lo sabemos también. Entonces yo podría decir, bueno, agarro las dos primeras posiciones y los dos primeros tiempos y calculo básicamente la velocidad de estos dos puntos, que va a ser esencialmente la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Ahora, ¿pero qué pasa si yo en vez de elegir esos dos puntos, elijo estos dos puntos? Fíjense, ¿se ve qué puntos estoy señalando? Y se ve el cursor. Entonces, si yo elijo estos dos puntos, fíjense que la pendiente me va a dar negativa. Acá me va a dar positiva. Y según cada par de puntos que yo vaya eligiendo, las velocidades me van a ir dando distintas cosas. Yo podría hacer un método para decir, bueno, calculo un montón de esas velocidades desde el principio hasta el final, y después las promedio, saco su desviación estándar. Sabemos cómo analizar eso de alguna manera. Pero vamos a hacer una cosa un poquito más profunda. Vamos a decir, ojo, yo no estoy diciendo solamente que yo sé cómo calcular la velocidad y que sé promediarlas. Quiero además hacer uso de una cosa más que yo estoy diciendo en el punto 1, que es que yo conozco la ley que relaciona esas dos variables. Yo sé que es lineal. Entonces, si esa ley es lineal, si ustedes recuerdan cómo pensamos nosotros el problema de calcular un promedio, nosotros buscábamos siempre buscar un valor que pasara por el medio de toda esa nube de puntos. Acá estoy haciendo lo mismo. Tengo una nube de puntos y lo que voy a buscar es una relación lineal, una recta que pase por el medio de todos esos puntos. Fíjense que eso, si bien es más o menos la misma idea, es bien distinto de lo que acabo de proponer antes. Porque eso me va a dar una única recta que pase por el centro de toda esta distribución. Si yo encuentro ese método, ¿no? Tengo que encontrar ese método. Por ahora estoy postulando que existe un método para encontrar esa recta. ¿Ok? ¿Se entiende entonces la idea? ¿Sí? Sí. Supongo que sí. En el punto 2 estoy diciendo algo parecido, pero un poquito más ambiguo. Estoy diciendo que tengo la hipótesis sobre la existencia de un modelo que relaciona esas dos variables y quiero verificarlo. Bueno, ahí puedo hacer lo mismo. Puedo tratar de buscar esa recta que pasa por el medio de toda esa distribución de puntos y tratar de verificar si efectivamente la hipótesis que yo tenía, que es que Y y X están relacionadas linealmente, es cierta o no. Y finalmente, el problema más amplio de todos sería el que dice que no conozco el modelo entre esas dos variables, o sea, yo solo tengo ese gráfico. No conozco el modelo que relaciona esas dos variables, pero quiero determinarlo. Entonces, lo que analizo es qué tan bien puedo encontrar una recta que ajuste a esta distribución de puntos. ¿Qué significa que ajuste?
Más o menos lo mismo que buscábamos con el promedio. Que pase por el medio de toda esa distribución, como ese dibujito imaginario que yo hice con el cursor. Esto lo estoy pensando para una dependencia lineal, yo dije lineal varias veces, porque es el caso más simple. Pero en realidad, vamos a ver más adelante, que esto puede aplicarse a cualquier dependencia funcional. Como les decía, para los polinomios se puede aplicar de manera analítica. Uno puede hacer las cuentas y sale. Para funciones más complicadas puede ser que no sea tan sencillo, pero sí también se puede hacer. En el caso de que tengamos cualquier dependencia, en particular la lineal, como la que vamos a ver hoy, nosotros siempre podemos reducir nuestro problema a una dependencia lineal y, por ejemplo, o sea, el primer caso que les digo es, nosotros supongamos que conocemos la relación como el de la posición y el tiempo. Conocemos la relación y es lineal. Entonces el método se va a poder aplicar sin problema. Ahora supongamos que la conocemos y esa relación es no lineal. Digamos que tenemos en lugar de un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces ahí sabemos que la relación es cuadrática, pero también sabemos que podemos hacer cambios de variables que hagan que sea lineal. Por ejemplo, en lugar de graficar en función de t al cuadrado, graficar en función de t. Ese cambio de variables me convierte la relación en lineal y ahí puedo volver a aplicar el método que di. Y cuando no conocemos la ley física que las relaciona, pero podemos intuirla de alguna manera, también el método se va a poder utilizar, pero eso lo vamos a ver más adelante y de hecho lo vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, esto es una introducción bastante ambigua, pero vamos a pensar entonces en cómo construir esta idea de encontrar la recta que mejor ajusta a dos variables. Ya sea porque yo ya sé que hay una dependencia lineal y quiero encontrar cuál es la constante de proporcionalidad y eventualmente la ordenada del origen, o sea porque yo convertí esa dependencia en lineal elevando al cuadrado el tiempo, lo que tenga que hacer para conseguir que haya una dependencia lineal entre dos nuevas variables. Bueno, para no hacer tanto ruido de gráficos, dejé 3 puntitos nada más, y básicamente la idea es que pensemos cómo construir un modelo para encontrar esa recta que pasa más o menos por el medio de todos los puntos. Y como les mencioné antes, la idea va a ser la misma que tuvimos con el promedio y la desviación estándar. Vamos a buscar una recta que pase lo más cerca posible de toda la distribución de puntos, por el medio, como está ejemplificado ahí. Al igual que en el caso del promedio, ¿se acuerdan que el promedio era el valor aquel que minimizaba la varianza? Vamos a construir nuestra idea de la misma manera. Vamos a tratar de que la pendiente y la ordenada al origen de esa recta sean tal que la recta pase lo más cerca posible de todos los puntos, o sea, que minimice la distancia sumada a todos los puntos. ¿Cuáles son las distancias? Bueno, son estas que esquematicé acá, D1, D2 y D3, que son algo parecido a el xy menos el promedio que teníamos antes. Ahora, en lugar de hacer una diferencia con el promedio, hago una diferencia con una recta, pero la idea es la misma. El problema es que cuando uno piensa el planteo de esta manera, el sistema de ecuaciones se hace muy complejo si los errores en x y en y son igual de relevantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar que no nos importa la distancia perpendicular a la recta como está esquematizado acá, sino que lo que nos importa es la distancia solamente en la dirección de la variable ordenada, de la variable que está en el eje de las ordenadas, la que llamamos y. Eso tiene que ver con que vamos a despreciar el error de una de las dos variables frente al error de la otra. Fíjense que si yo solamente me muevo en esta dirección, es como que estoy pensando
que la variable x está perfectamente medida. No hay ningún error. Y que la variable y es la que se equivoca, es aquella en la cual estoy cometiendo una incerteza. Por eso solamente pienso que esta distancia es la relevante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Bien. Van a haber gente pasando por acá atrás para servirse café. No se asusten. Bueno, o sea, lo que estoy Perdón, diciendo... Sí, ¿puede repetir eso último? a ver, ¿lo del café o lo de...? No, no. Lo que estoy diciendo es que voy a considerar no la distancia perpendicular hacia la recta, sino que voy a considerar la distancia solamente en la variable y. Eso quiere decir que lo único que me está importando a mí en cuanto a la incerteza es cuánto falla la variable y respecto de la recta. Para mí la variable x está perfectamente definida. Entonces no voy a considerar la dirección x como una dirección de equivocación. Eso equivale a lo que dice este lugar de acá, que el error relativo en la variable x es menor, en realidad vamos a decir despreciable, estoy diciendo algo más que menor. Es despreciable frente al error en la variable y. ¿Se entendió, Una Matías? consulta. Sí. ¿Se podría decir que el error en la variable y compensa la exactitud de la variable x? No. La precisión. No. Le estamos dando arbitrario, pues. No. No, no, no. Son dos cosas distintas. Fíjate, vamos a pensarlo de varias maneras. Por un lado, yo estoy pensando en errores relativos. Fíjate que yo estoy hablando, justo estoy hablando de errores relativos de x y de y. ¿Por qué hablo de errores relativos de x y de y? Primero, porque si la relación es la que está escrita ahí, x e y en principio no van a estar escritos en las mismas unidades. O sea que comparar error de x y error de y no tendría sentido. Y por otro lado, por esa misma razón, no tiene ningún sentido pensar en que uno compensa la exactitud de la otra. Básicamente lo que estoy haciendo es decir, no, tengo muy bien medida la variable x en cuanto a su precisión, y no tengo muy bien medida la variable y. Eso de que compenso no es así, porque no es que estoy haciendo una cuenta que los suma a los dos y que uno es muy grande, el otro es muy chico y se compensa. Es que estoy despreciando directamente uno. ¿Está bien? Claro, es verdad. En Sí. algún punto lo que vos decís, ¿quién es Camila, no? Sí. Lo que vos decís, Camila, tiene que ver con una cuenta que yo voy a obviar, pero que capaz que vemos la clase que viene. Y ahí sí uno puede pensarlo de la manera que vos decís. O sea, vos podrías plantearlo como que aparecen los dos errores y decir, bueno, si yo hago que este sea despreciable, lo saco y me queda solo el error. Pero no lo vamos a hacer así. Simplemente vamos a decir, la variable x está perfectamente medida, entonces en x yo sé que no me tengo que mover para llegar a la recta. En y sí me tengo que mover. ¿Ok? ¿Se entendió, Camila y Matías, que había preguntado eso? Sí. Excelente. Bueno, entonces el gráfico cambia así. A partir de ahora las distancias ya no son las distancias perpendiculares hacia la recta, sino que son las distancias verticales en este tipo de gráficos. Cada punto yo tengo que medir la distancia vertical hasta la recta, que tiene una ecuación m por x más b. Y las diferencias, que son esto que está acá, es la diferencia entre el punto medido, el i sub i, y el punto que me daría calculado con la recta, que es el punto de, tomo el valor xy, que estoy pensando que está perfectamente medido, y calculo cuánto me daría la recta. Esa diferencia es lo que yo voy a usar para minimizar. Así como cuando minimizaba la varianza, tomaba los xy menos x medio. Acá, fíjense que estoy usando dos parámetros. El x medio era un único parámetro. Era un único parámetro porque yo quería definir una variable aleatoria sola. Acá estoy queriendo definir la relación entre dos, entre x e y. Entonces necesito dos constantes. Y esas constantes van a ser la pendiente y la ordenada del origen, m y b, de esta recta. Disculpe, profe. Escucho. La calidad del audio cambió abruptamente. Un poco ¿Ahora para se lo... escucha? A ver.
No. ¿No? ¿Se escucha ahora? Es como que cambió bastante. Uy, ¿qué pasó? Sí, sí, o sea, se te escucha, pero se escucha más bajito que antes, Joaquín. Eso, A ver si- cambió. ¿Ahora? Lo mismo. No sé los chicos, porque, o sea, sí, se te escucha, pero A ver, para que desconecte. distinto. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahí Se sí, escucha- mucho Sí, mejor. muchísimo mejor. Bueno, listo, dejo los auriculares, no sé qué habrá pasado. Yo escucho bastante mejor con los auriculares, pero bueno, listo. Si ustedes escuchan mejor así, en todo caso, si preguntan algo y no les respondo, repitan, porque por ahí escucho menos, tengo menos sonido. Bueno, entonces repito lo que dije recién, por si acaso. Yo entonces tengo esa dependencia lineal y lo que voy a hacer es evaluar que la suma de estas distancias sea lo más chica posible, así como hice con la varianza, que la definí con la suma de los valores medios menos el promedio. Y como les decía antes, como son dos variables las que estoy relacionando, voy a necesitar dos constantes. En este caso son la pendiente, m, y la ordenada del origen, p. ¿Está bien? Bueno, de la misma forma que cuando calculé la varianza, la recta la estoy definiendo como para que pase por el medio de todas, de todos los puntos. Entonces, si yo sumara todos los delta iso mi, a los que no le puse el nombre acá, pero anoten, el nombre de estos son los residuos. A esto lo vamos a llamar los residuos. La diferencia entre el punto medido y la predicción de la recta es lo que llamamos el residuo. Si yo sumo todos los residuos, por cómo defino la recta, me daría que para que minimice eso, los residuos me tendrían que sumar 0. Porque yo voy a buscar que la recta pase por el medio de toda la distribución. Así que del mismo modo que hice en el caso de la varianza, lo que voy a hacer es elevar los residuos al cuadrado y definir esa cantidad de m mayúscula que es la suma de los residuos al cuadrado. Que por cómo está definido cada residuo, lo puedo expresar de esta manera, haciendo el cuadrado de esta suma resta que está acá. ¿Ok? Entonces, el truco que vamos a hacer es exactamente... ¿Puede, Sí, escucho. ¿Puede repetir lo de la anterior transparencia? A ver. Lo de los residuos, ¿por qué lo elevó al cuadrado? Lo Parece elevó al re molesto, cuadrado, pero ahora que no tiene que cambió el micrófono, no sé, yo escucho más variación y a veces se cuesta entender. Ah, ok. Bueno. Cuando hago esto, se escucha mucha variación, ¿no? Voy a tratar de no moverme mucho. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí, ahí mucho mejor. Bueno, lo que estoy diciendo es que al igual que como hice con la varianza, yo voy a minimizar la suma de los residuos. Pero si minimizara la suma de los residuos, como estoy buscando una recta que pasa por el medio de toda esa distribución de puntos, la suma de esos residuos, la correcta, la que me hace la mejor recta, me daría 0. Y es muy difícil minimizar algo que me da muy cerca de 0. Entonces lo que voy a hacer, en lugar de eso, es minimizar la suma de los residuos al cuadrado, al igual que hicimos con la varianza. ¿Se acuerdan? La varianza era la suma de xi menos x medio al cuadrado dividido en. Eso era lo que minimizábamos. Acá vamos a minimizar esta suma que está definida por m. ¿Ok? ¿Sí? Claro. O sea, lo que entiendo es, la distancia pasa a ser muy chiquita y para no minimizar cosas que son tan chiquitas lo elevamos al cuadrado. Claro, porque eso tendría, en el ideal, si yo sumara todos los residuos, tendría que dar 0 exacto. Y entonces, para poder operar, para poder encontrar ese valor, voy a tener que encontrar justo que se haga 0, y es muy difícil encontrar eso, porque justamente va a ser un valor muy pequeño. Entonces, lo que hago es, bueno, pero es lo mismo, la sumo al cuadrado de la misma manera que hice con la varianza. ¿Está bien? Claro, pero si es un número que es cercano a 0, Ajá. si yo lo elevo al cuadrado, ¿no se va a hacer más chico todavía? A ver, la diferencia, no, fíjate una cosa, es este número que vos tenés acá, lo que tenés es que tenés tantos positivos como negativos. Acá los estoy haciendo todos positivos. Ahora tengo una función monótona, una cuadrática. Una cuadrática se puede minimizar muy fácil, porque buscás el punto en que da lo más cerca de 0 posible sus derivadas. Claro, sí, perfecto. La otra se te complica.
¿Está bien? Estoy haciendo lo Sí, mismo ahí que hice con la variable. ¿Está va. bien? Genial, gracias. De nada. Ahí va. Bueno, entonces hago eso. Desarrollo el cuadrado este y hago, ¿se acuerdan que para encontrar el promedio lo que hice fue derivar la suma de xy menos x y medio respecto del promedio e igualar a 0? Y de ahí despejé cuál era el promedio. Acá voy a hacer algo parecido. Los xy y los y sub i son datos, o sea que esto que está todo acá en esta sumatoria, estos y sub i y estos xy son números, no son variables. Mis únicas variables no definidas aún son la pendiente y la ordenadora. Entonces, para encontrarlas, lo que voy a hacer es derivar m mayúscula respecto de la pendiente y derivar m mayúscula respecto de la ordenada del origen e igualar a 0. Tengo dos ecuaciones para dos incógnitas, la pendiente y la ordenada del origen. Me quedan estas dos ecuaciones si yo derivo. Y con estas dos ecuaciones, analíticamente puedo despejar que la pendiente es esto y la ordenada del origen es esto. N minúscula, lo copié de algún lado, N minúscula es el número total de mediciones, hasta dónde llega la sumatoria, ¿sí? En general yo no uso N mayúscula, pero en esta se ve que la copié de otra vez que lo había escrito, quedó como N. ¿Está bien? ¿Pero les queda claro? O sea, yo lo que hice fue el mismo procedimiento y en vez de encontrar una sola constante, encontré dos. La pendiente y la ordenada del origen. ¿Cuáles? Bueno, las que hacen que la suma de los residuos sea mínima. ¿Ok? Entonces, ahora tengo que encontrar algo que me permita decir cuál es la incerteza de esa pendiente y de esa ordenada del origen. ¿Por qué? Porque según lo que vimos en la clase pasada, si yo estoy midiendo valores de variables aleatorias como x e y, y cada vez que mido esos valores tengo errores, entonces lo que tengo que hacer es propagar el error cada vez que hago una cuenta con esos valores. Eso fue lo que aprendimos en la clase pasada. Y por lo que estamos viendo acá, M y B surgen de un cálculo que se hace con los valores medidos de variables aleatorias, que forzosamente tienen que estar asociadas a una incerteza. No voy a hacer esa cuenta, y ustedes pueden desarrollarla siguiendo el apéndice 2 del libro de Bird, pero básicamente la idea es la siguiente. Lo que se hace acá es propagar el error suponiendo, como decíamos antes, que X no tiene error, o sea que el error de X es despreciable, y que el único error relevante es el dado por los residuos, por la diferencia entre el punto y la recta medidos de manera vertical, o sea, por esto que está acá. Definiendo esta cantidad y realizando el procedimiento de propagación de errores exactamente como lo vimos en la clase pasada, a lo que se puede llegar es a que delta M es esto que está acá y delta B es esto que está acá. Y ahí es donde viene la disculpa. Acá confundí N mayúscula con N minúscula. Es lo mismo, ¿sí? Las dos simbolizan lo mismo. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Estas son las expresiones para la pendiente, la ordenada del origen, y propagando, suponiendo que estoy cometiendo errores solamente en I sub i, por eso acá dice que son funciones de I sub i, obtengo estas relaciones de acá que me permiten obtener el error en la pendiente y en la ordenada del origen. ¿Hasta acá está claro? Fíjense que esta cuenta, si bien puede parecer complicada, en principio ustedes la pueden hacer a mano. Ustedes tienen los valores de xy, tienen los valores de I sub i, derivan, encuentran esa ecuación, encuentran la expresión de acá, lo meten en un Excel o lo hacen a mano, y pueden encontrar la pendiente, la ordenada del origen y sus errores. O sea que si ustedes tienen dos variables medidas y piensan
que hay una relación lineal entre ellas, ya podrían trabajar. Obviamente vamos a tratar de hacerlo de una manera automatizada y utilizando los programitas que ya venimos utilizando para poder hacerlo de manera más rápida. Pero ustedes lo podrían hacer a mano. A ver si- Perdón, Sí, escucho. cuando calculamos el delta M y delta B, o sea, tendríamos que agregarlos, poner M igual a toda esa cuenta, más menos, y el delta M que hayamos O sea, calculado. si a vos te dijeran, por ejemplo, suponete, volvamos al ejemplo que les di antes, suponete que vos querés obtener la velocidad y tenés una medición de X y las correspondientes tiempos. Entonces graficás X en función del tiempo, obtenés con esos valores, obtenés M, que te debería dar la velocidad, y obtenés B, que te debería dar, si la posición inicial fue 0, te debería dar la posición inicial. ¿Sí? Entonces, cuando a vos te preguntan, ¿cuánto vale la velocidad? Bueno, la velocidad vale lo que me dio M, más o menos lo que me da esto. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, entonces, nosotros ahí tenemos, como les decía, ya lo pueden calcular si ustedes quisieran, pero vamos a avanzar un poquitito más. Ahora, la pregunta es, ustedes vieron que había una nubecita de datos ahí, y acá les muestro 4 esquemitas que se llaman el cuarteto de Anscombe, que justamente fueron obtenidos de manera indirecta, o sea, se hicieron al revés. O sea, básicamente lo que hizo este Anscombe, que era un tipo que hacía estadística, es decir, ojo, pero el método de cuadrados mínimos te puede llevar a resultados que no tienen buena calidad. Si ustedes miran estos gráficos, en el gráfico de arriba a la izquierda, más o menos tenemos la idea que yo les había comentado. Tengo una nube de puntos y tengo una recta que pasa más o menos por el medio. Ahora resulta que si yo aplico el método de cuadrados mínimos a los puntos que están a la derecha de ese gráfico, me da la misma recta. Si lo aplico a los puntos que están abajo y a la izquierda, me da la misma recta. Y si lo aplico a los puntos que están abajo y a la derecha, también me da la misma recta. De hecho, él lo construyó de tal manera que los valores medios de X, la varianza, los valores medios y la varianza de X y de Y son iguales. En los 4 casos, o sea, son 4 series de datos diferentes, pero que cumplen eso. Tienen prácticamente los valores medios y varianzas de X e Y iguales, y en los 4 casos hay otra cantidad que también se conserva. Hay un coeficiente, que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que está definido acá, que es básicamente una cosa que se llama la covarianza de esas 2 variables, dividido la desviación estándar de ambas. La covarianza se define de una manera parecida a la varianza, pero en lugar. ¿Cómo va, Joaquín? Estás muteado y se te cayó la internet. Seguís muteadísimo. ¿Hace cuánto que me perdieron? Y en unos 3, 4 minutos, ponele. Tremendo, pará. No, tanto no. Esa me hizo la que yo le quería. Hace un minuto. Ya terminó la clase, Joaquín. Terminó la clase. Bueno. No, y nos Empezó a quejamos en grabar las automático, así que comparto pantalla y sigo. A ver, me cuentan. ¿Esto ya lo habíamos entrado en esta transparencia? Estabas en esa. Sí. Estaba en esa. Sí. Dijiste ¿Quería hablar del que. cuarteto de Anscombe? Estabas hablando de que eso. diseñó esos datos O sea, para el que tipo diseñó estos produjeran. datos justamente porque tienen la misma varianza y el mismo valor medio de X y de Y. Y además tienen otra característica muy parecida, que es que en los 4 casos, este valor, que se conoce como el coeficiente de correlación lineal de Pearson, es igual para todos. El coeficiente de correlación básicamente
se calcula con la covarianza de X e Y, que se define de esta manera que está acá, que es algo parecido a la varianza, pero en lugar de tener X menos X medio al cuadrado, tiene un producto entre X menos X medio y entre Y menos Y medio, todos sumados. Que fíjense, si las variables X e Y estuvieran correlacionadas, o sea, si hubiera una correlación lineal, entonces la constante de proporcionalidad entre X e Y, que sería justamente la pendiente de esa recta, tendría que darme algo parecido a la varianza. Este coeficiente justamente se utiliza para eso. Se utiliza para correlacionar dos variables. Si esas dos variables están correlacionadas y yo divido el coeficiente de covarianza por el producto de las varianzas, ese coeficiente me tendría que dar 1. En realidad, me tendría que dar 1 si la pendiente es positiva y me tendría que dar menos 1 si la pendiente es negativa. La correlación lineal en los programas se suele medir con este coeficiente lineal de Pearson o también con R cuadrado, que es una cuenta parecida. En el origin, ustedes van a ver que aparece el coeficiente lineal de Pearson y además aparece el adj R square, que es básicamente algo parecido al cuadrado de este coeficiente. Obviamente, el que es al cuadrado les va a dar siempre positivo. Y cuanto más cercano a 1 sea el coeficiente de correlación, más se parecen los puntos a una recta. Pero, así y todo, lo que les está diciendo el coeficiente lineal de Pearson y los valores de la varianza y estos gráficos es que hay algo mal en el método de cuadrados mínimos. Porque el método de cuadrados mínimos, como les digo, acá parecería que da más o menos bien, pero acá definitivamente la relación no es lineal y sin embargo el método me da lo mismo. Acá, en realidad, más bien, tengo todos valores constantes y uno solo escapadito ahí. O sea que ahí la recta por ahí tiene poco que ver. Por ahí, para todo valor de X, yo obtengo, para todo valor de ahí siempre obtengo el mismo valor de X. Y en este caso también me pasa lo mismo. Tengo una dependencia claramente lineal y un punto que se me escapó. Y el método de cuadrados mínimos me termina dando lo mismo que me daba acá, acá o acá. O sea, está claro que me está faltando algo en el método de cuadrados mínimos. Y eso que me falta es mirar el gráfico. El método de cuadrados mínimos no es infalible. Yo tengo que mirar el gráfico y tengo que ver que de alguna manera tenga la misma cantidad de puntos por arriba que por abajo y con una distribución más o menos gaussiana. Entonces, lo que se puede hacer, y la forma de salvar el dato, es analizar los residuos. Si yo grafico los residuos en función de X, y me dan lo que obtengo a la izquierda, claramente estoy haciendo algo mal. Es algo parecido a lo que me pasa en el grafiquito de arriba a la derecha. En cambio, si yo grafico los residuos y me da lo que tengo acá a la derecha, ahí por lo menos tengo la certeza de que tengo tantos puntos por arriba como por abajo, algunos pasando por la recta, y entonces ahí estoy cumpliendo. Lo que yo quiero que es que la distribución de los datos sea gaussiana, normal, alrededor de esa recta. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de que el método de cuadrados mínimos me puede dar algo como lo que estoy viendo acá? Bueno, tengo que mirar el gráfico. Y hay casos que son muy fáciles de determinar. Si yo, por ejemplo, como en este caso, tengo un solo punto desplazado, está claro que ese punto probablemente está mal medido. Tengo que rechequear ese punto. Lo mismo en este caso. ¿Qué pasa si yo veo que todos los puntos se ajustan a una recta y justo un punto de ahí cambia? Bueno, puede haber algo que haya hecho en la física de ese problema que ese punto cambie. De vuelta, repetir. Pero claramente uno tiene que mirar los residuos, además de aplicar la cuenta ciegamente. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como les digo, vamos a usar el origin, el Cy-Davis. El Cy-Davis, yo intento de que todos los cuatrimestres alguien lo use para que lo aprenda a usar bien, porque no me quise tomar el tiempo de hacerlo, y nadie lo hace. Y Python. Los que se sientan más cómodos con Python pueden escribir las cuentas estas y simplemente aplicar el método, o
buscar entre las infinitas rutinas que ya están programadas, en donde ya está escrito esto. Así que bueno, eso lo pueden hacer con el programa que ustedes quieran. Vamos a pensar en algunas consideraciones importantes. Primero, un comentario que no escribí acá, o que creo que no escribí, no lo veo, es, piensen en una cosa, fíjense que en todos los gráficos que yo hice, los puntos en principio podrían ni siquiera tocar a la recta. La recta podría no pasar por ninguno de esos puntos. Eso no nos tendría que sorprender, porque cuando calculamos el promedio, nosotros hacíamos, no sé, 200 mediciones del periodo, y calculábamos el promedio de esas 200 mediciones, y efectivamente podía ser que el promedio no fuera ninguna de esas mediciones. Estuviera más cerca de alguno que de otro, pero el promedio podía ser un valor que está en el medio de todos esos. De hecho, si yo mido 1 y 3, el promedio me da 2, y no es ni 1 ni 3. Bueno, con la recta pasa lo mismo. Yo podría tener varios puntos, y la recta pasa por el medio de todos, no toca a ninguno. Lo cual tampoco nos tiene que asustar, porque sabemos que estamos cometiendo una incerteza en cada uno de esos puntos. Lo que sí uno se puede preguntar, y son consideraciones importantes, es cosas como las que escribí acá. Por ejemplo, ¿es mejor que la recta de ajuste esté contenida dentro de las barras de error de todos? ¿Cómo es mejor el ajuste? ¿Si está contenido o si no está contenido? ¿Se entiende eso? Estoy pensando, la recta tiene que tocar esas barras de error que están ahí. Ahí estoy metiéndole dos cosas juntas. Una es cómo vamos a presentar nosotros los errores en un gráfico. Y nosotros, además de poner el punto, le vamos a agregar el error a esa variable, y lo vamos a graficar como una barrita que me define el intervalo de confianza. ¿Sí? Ese intervalo de confianza está definido por esta barra de error. Que ahora, si uno pusiera los errores de la variable x y la variable y, lo vería como una crucecita, ¿no? Acá no lo dibujé, el error en x, pero no es difícil imaginarse que se debería ver como una crucecita en ese sentido. En el tutorial que tienen, en el material adicional el material para la clase de hoy, está explicado cómo agregar en el origin los errores al gráfico, además de cómo graficar. Después igual lo vamos a ir viendo grupo. Entonces la pregunta que yo me puedo hacer es esa. ¿Es mejor un ajuste que esté contenido dentro de las barras de error de todos los puntos, o uno que no lo esté? Y bueno, de vuelta, depende. Yo lo que quiero es una recta que pase por el medio de todos esos datos. Entonces, yo podría pensar, bueno, pero yo podría pensar en una recta que pase más abajo, que tenga la misma pendiente, pero que pase más abajo, y que toque a la barra de error de este, y que toque a la barra de error de este. Pero lo que pasa, que ahí estoy haciendo que la suma de los residuos se haga grande, porque me estoy alejando mucho de este punto. Entonces es un juego, ¿no? Es un juego entre que yo quiero que esté lo más cerca posible de los puntos, y que idealmente, si yo considero el punto más o menos el error, en algún lugar se intersecte. Sin embargo, en el método que hicimos hoy, fíjense que en la cuenta no estamos considerando los errores, salvo pensando en los residuos. Para nosotros, el error es la diferencia entre el punto medido y el punto que predice la recta. ¿Ok? Como los errores no entran en la cuenta, lo único que va a influir en cuál es la pendiente y la ordenada al origen es justamente minimizar la suma de los residuos. O sea que en principio no tendríamos por qué esperar que esa recta toque las barras de error que están simbolizadas acá. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, medio que la segunda pregunta que puse, que es qué relación hay entre la cantidad de puntos dentro de cuyas barras de error pasa el ajuste y el error de las mediciones, es lo que estaba diciendo recién. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. No me quedó claro. Entonces,
¿el error lo definimos como la distancia del punto a la recta? Hoy, para este método y cómo estamos calculando la pendiente y la ordenada al origen, estamos considerando, y eso es un criterio, que el error está dado, primero, que en la variable x el error es despreciable. Y segundo, que el error en y está dado por el residuo correspondiente, o sea, por el residuo de cada uno de los puntos. ¿Sí? Sin embargo, cuando hagamos el gráfico, le vamos a agregar una barra de error que va a tener que ver con el error que cometemos en cada punto. ¿Ok? Ok. Para el método, el único error que está considerándose es ese, el residuo. Pero nosotros en el gráfico vamos a agregarle la barra de error a cada punto. ¿Ok? Sé que es difícil de digerir, pero piénsenlo y pregúntenlo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. La barra de error sería como el intervalo de confianza para cada punto, por así decirlo. Exactamente. Pero para el método no está considerada. Exactamente lo que dijiste. Muy bien. ¿Y Perfecto. esa barra de error, ese sub i, es el que habías definido hace un par de diapositivas? En realidad no, es la desviación estándar de cada punto. Fíjate que ese sub i sub 3, ese sub i sub 2, es la desviación estándar de cada una de las mediciones. Es el error de cada una de esas mediciones. Ok. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a obtener. Vamos a dar una sugerencia. Y como última pregunta de este gráfico, ¿cuántos puntos espero de cada lado de la recta y por qué? Bueno, de eso estábamos hablando. ¿Cuántos espero en número? No importa tanto. Lo que importa es cuántos espero que haya de un lado comparado con lo que hay del otro. Y si la recta está bien calculada, yo esperaría que haya la misma cantidad de un lado que del otro, porque justamente busco la recta que minimice la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, esa recta va a tener que pasar por el medio de toda esa distribución de puntos. ¿Ok? Como les decía recién, hay un instructivo para agregar los errores al gráfico, que además tiene algunas otras cosas más que les dice cómo graficar y cómo trabajar con las columnas en el origin. Está puesto, hay un tutorial que es ajuste lineal paso a paso, y el otro es un tutorial que es un poquito más completo. Ambos están en la página. ¿Y para qué vamos a usar esto? Bueno, para el péndulo. Ya hablamos mucho del péndulo, ustedes lo vieron en Física 1, pero básicamente vamos a pensar en un péndulo ideal que sabemos cuya realización en principio imposible, pero lo que vamos a hacer con ese péndulo es llevarlo a la práctica tratando de que las aproximaciones del péndulo ideal se cumplan lo mejor posible. ¿Cuáles son? Bueno, que la masa colgada sea mucho mayor que la masa del hilo, ya lo habíamos charlado, para llegar a que la masa del hilo sea despreciable, que el hilo sea inextensible, eso quiere decir que si yo tironeo mucho del hilo, su longitud no varía apreciablemente dentro de la capacidad que tengo yo de medirlo. Y voy a hacer que el desplazamiento de la posición de equilibrio sea en ángulos pequeños, o sea que en la práctica menores a 10 grados. Esa es la idea que vamos a trabajar. Ahora, la diferencia es que no vamos a mantener la longitud del péndulo constante. Entonces ahí vamos a tener que tener algunas consideraciones. La longitud del péndulo habíamos charlado que en el caso ideal va a tener que ser la longitud que hay entre el punto fijo y el lugar donde nosotros suponemos que está la masa puntual. En nuestro caso, en el mejor de los casos, vamos a tener un hilo que tiene una longitud LH y una masa que es, en el caso más ideal, o sea, el mejor que en el caso del posible, una esfera, y sabemos que nosotros tendríamos que medir la distancia, o sea, la longitud del péndulo la deberíamos medir hasta el centro de masa de esa esferita. ¿Cómo vamos a medir eso? Bueno, ustedes ya lo hicieron, o sea que no les vamos a dar ninguna sugerencia. Ustedes lo van a medir como hicieron la vez pasada, pero van a tener que ser muy detallistas en cómo lo hacen.
y en asignar el error a esa longitud. Obviamente la longitud del péndulo va a estar dada tanto por la medición de la longitud del hilo hasta acá, como por la medición del radio. Que ustedes la pueden hacer como quieran. Pero lo que sí tienen que hacer es, si ustedes la miden de una cierta manera, tienen que decir cuál es el error con el que están obteniendo esa longitud del péndulo. Y por ejemplo, si hacen cuentas, van a tener que propagar ese error. Digamos, si miden el diámetro de la esferita y con eso obtienen el radio y después se lo suman a la longitud del hilo, están haciendo cuentas con valores que ustedes midieron. En ese caso van a tener que propagar el error y reportar ese error a partir de esa cuenta de propagación. ¿Está bien? No queremos darle muchos detalles sobre esto porque ustedes ya saben cómo medir longitudes y ya saben cómo propagar errores. Así que hagan un criterio ustedes mismos de cómo hacer esa medición y repórtenlo de acuerdo a lo que vimos hasta la clase pasada. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿O lo tengo que aclarar un poco más? Estamos bien. Bien. Entonces, ahora yo les dije que vamos a variar la longitud. Y la vamos a variar por lo menos 10 veces. Entonces ahí tenemos un temita. Si la vamos a variar 10 veces, vamos a tener que hacer, nosotros sabemos cómo hacer un péndulo de más o menos 1 metro. Mucho más de 1 metro se puede complicar, o sea, un poquito más de 1 metro lo podemos hacer. Podríamos hacer 10 longitudes un poco mayores que 1 metro. Pero lo ideal sería que no nos pase, y voy a volver a un grafiquito, algo como lo que pasa en este gráfico. O sea, lo ideal sería que no tengamos muchos puntos muy cercanos y a lo sumo uno alejado, porque en realidad, básicamente, esto es como tener 2 puntos. Entonces, lo ideal sería que uno tuviera los puntos más o menos equidistribuidos para tener una dependencia que se pueda analizar mejor. Entonces, lo que va a tener que elegir cada grupo es cuál es la longitud mínima que va a usar, cuál es la longitud máxima que va a usar, y dividirla en 10. Dividirla en 10 que estén más o menos equiespaciadas. Para poder tener un buen muestreo de la dependencia del periodo en esa longitud. Ahora, ¿cómo definimos la longitud máxima? Medio que ahí no tenemos mucho problema. El único problema que a mí se me ocurre que podríamos tener es que si tenemos mucho hilo, cuanto más hilo tengamos, menos despreciable va a ser la masa de ese hilo frente a la masa que cuelga. Entonces, si estoy jugado con eso, supongamos que el otro día pasaba que había en un grupo, un integrante tenía un objeto que pesaba muy poco colgado del hilo. Y se notaba eso en los resultados que obtuvo. En ese caso no voy a poder alargar mucho el hilo, más bien voy a tener que tender a recortarlo, porque si la masa no era despreciable con 1 metro, más de 1 metro va a ser todavía menos despreciable. Entonces, ese es un criterio que uno puede tener para tener la longitud mayor. Ahora, si yo cuelgo una cosa como esta, no sé, una tuerca con un bulón de un hilo de coser, no voy a tener demasiado problema en cuál es la longitud del hilo, porque siempre va a ser la masa despreciable. Pero sí puedo llegar a tener problemas en cuál va a ser la menor longitud que puedo elegir. Fíjense que yo siempre tengo que pensar que tengo que apuntar a las hipótesis del péndulo ideal. Y una de las hipótesis me dice lo que está acá a la derecha, que es que la masa que cuelga del hilo tiene que ser puntual. Supongamos que yo tengo una bolita de 2 centímetros. ¿Cuál va a ser la menor longitud que puedo elegir para el hilo? Bueno, una longitud tal que esos 2 centímetros sean despreciables. O sea, 10 veces más, por lo menos. La longitud mínima entonces tendrá que ser 20 centímetros, o 25, o 30. La longitud máxima, 1 metro, o 90. Y en el medio, dividir todas esas longitudes para tener un buen muestreo de cómo varía la longitud del péndulo. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, bastante parecido a lo que veníamos haciendo antes. Exactamente, la diferencia es que ahora tenemos que variar. Fíjense que como que va a haber que variar la longitud
no hagan mucho esfuerzo en hacer un tremendo nudo, tienen que hacer algo que les permita rápidamente variar las longitudes. No sé, dar unas cuantas vueltas y después fijarlo de alguna manera, y después ir desenrollando, por ejemplo, para tener distintas longitudes, ¿sí? Que no sea un incordio cada vez que tienen que armar y desarmar. Bueno, ¿y cuál es la otra variable que vamos a medir? Bueno, por supuesto, el periodo. Yo les dejé, no sé por qué, me agarró la locura de poner toda la ecuación acá, pero para que la sigan, no la voy a hacer yo. Para el péndulo, ustedes saben cuál es la ecuación de Newton, y la ecuación diferencial que nosotros tendríamos que resolver, a la que llegamos aplicando Newton, es esta que está acá, donde θ es el ángulo en función del tiempo, y que básicamente lo que hacemos es resolver la ecuación para ángulos pequeños. Lo dejé para que vean más o menos definido dónde están los ángulos pequeños. Fíjense que en 10 grados prácticamente θ y el seno dan lo mismo, y en donde se empiezan a diferenciar en el segundo decimal es a 15 grados. Bueno, simplemente para que tengan esa tablita. O sea que cuando estamos a 10 grados, tenemos aproximadamente lo mismo si resolvemos esta ecuación. La solución de esta ecuación es una sinusoidal de este tipo, en donde la frecuencia de oscilación está dada por esta relación. Con lo cual, el periodo se relaciona con la longitud a través de esta relación que está acá. Entonces estaríamos en el caso en que conocemos la relación entre el periodo y la longitud, y la podríamos utilizar para algo. Fíjense que si yo conozco esta relación, lo que yo podría decir es, ok, yo mido la longitud, mido el periodo, y lo que puedo hacer es convertir esto, que es una raíz, porque fíjense que la dependencia entre el periodo y la longitud, hay una raíz cuadrada ahí. Pero lo que puedo hacer es convertir esta relación en otra, por ejemplo, haciendo un cambio de variables, elevando al cuadrado de los dos lados de la igualdad. Si yo elevo al cuadrado de los dos lados de la igualdad, lo que me queda es esta relación acá, en donde tengo una nueva variable que es t cuadrado, y otra variable, que es la que ya medí, que es L, y la constante de proporcionalidad está relacionada con la aceleración de la gravedad. O sea que yo lo que podría hacer es medir el periodo para distintas longitudes, graficar, aplicar el método de cuadrados mínimos, y a partir de la pendiente, obtener la aceleración de la gravedad. ¿Se entiende la idea del trabajo que vamos a hacer hoy? ¿Lo podrías repetir, por favor? O sea, se entiende la relación que hay entre el periodo y la longitud, eso se entiende, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que yo estoy diciendo es, yo conozco esta relación entre dos variables aleatorias que estoy midiendo, el periodo y la longitud. Yo voy a hacer 10 longitudes distintas y para cada una de ellas voy a medir un periodo. Y lo que puedo hacer es graficar el periodo en función de la longitud. Ahora, todo lo que resolvimos hoy, nosotros nos da un método, que es el método de cuadrados mínimos, para obtener una recta que ajusta la dependencia entre dos variables aleatorias. Entonces lo que puedo hacer es utilizar esto que conozco y hacer un cambio de variables que me aparezcan otras dos variables distintas relacionadas con t y l, pero cuya relación sea lineal. Y para eso lo que hice fue elevar al cuadrado de los dos lados de la igualdad. ¿Hasta ahí está perfecto? ¿Se entiende? Sí. Ahora que tengo dos variables relacionadas linealmente, que son t cuadrado y l, puedo aplicar el método de cuadrados mínimos. O sea, fíjate, lo que hago acá es construirme una nueva tabla, en lugar de una tabla que tenga t y l, una tabla que tenga t cuadrado y l, y ahí aplico el método de cuadrados mínimos. Claro. Y el método de cuadrados mínimos me va a dar una pendiente y una ordenada al origen. Sobre la ordenada al origen hablamos en un segundo. Pero queda claro que la pendiente que yo obtenga va a ser 4pi cuadrado sobre g, si es que la física es correcta.
Entonces, yo voy a poder usar ese valor de la pendiente, igualarlo a 4pi cuadrado sobre g, y despejar g de esa relación. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, fíjense, yo del método cuadrado mínimo voy a obtener una pendiente m y voy a obtener su error, delta m, que ya expliqué cómo se obtiene. Con eso voy a despejar g, y como g lo estoy resolviendo haciendo una cuenta con m, voy a tener que propagar el error de la pendiente. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que voy a obtener es un valor para la aceleración de la gravedad y para su error. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. ¿Y qué espero yo sobre la ordenada al origen? Si esta relación es así. Que sea 0. Que sea 0, ¿no? Yo esperaría que sea 0, pero en realidad sé que voy a obtener un valor más o menos un error. Entonces, si todo estuviera bien, digamos, bien medido, yo esperaría que el 0 estuviera contenido dentro del valor de la ordenada al origen más o menos su error. Esperaría que el 0 estuviera dentro de ese intervalo. Sin embargo, fíjense que no importa demasiado, porque lo que me está determinando el valor de g es la pendiente. Y la pendiente es independiente de la ordenada al origen. Perdón por el juego de palabras. Y de hecho, la ordenada del origen podría estar relacionada con que hay un corrimiento en la medición de la longitud. Digamos que yo medí mal la longitud, que en lugar de medir la longitud hasta el centro de la bolita, la medí hasta el extremo superior de la bolita. ¿Sí? En el gráfico sería que solo medí LH. Si yo midiera eso, todos mis valores de longitud tendrían un pequeño corrimiento. O sea, es como que las longitudes podrían estar corridas un poco para arriba o un poco para abajo. De hecho, en este caso estarían corridas un poco para abajo, porque le quité una parte a la longitud. En principio, la pendiente no está relacionada con eso. O sea que, incluso si yo midiera mal las longitudes, yo podría esperar un cambio en la ordenada al origen, pero no así en la pendiente. ¿Está bien? De hecho, si ustedes grafican y ven que hay una diferencia entre el 0 y lo que les da la ordenada al origen más o menos su error, ustedes podrían atribuirle eso a que hay una mala medición de la longitud del péndulo. Pero todavía pueden usar la dependencia lineal para obtener la aceleración de la gravedad. Fíjense que esto les da una fuerza adicional frente al primer método que habíamos propuesto al empezar. Yo al principio les dije, uno podría agarrar, de hecho ustedes pueden medir un periodo, una longitud, y de ahí calcular G, lo despejan de acá. Eso les va a dar un valor, pero ese valor que les va a dar no está considerando la dependencia funcional de toda una serie de datos. La dependencia funcional de toda una serie de datos está tenida en cuenta en el método de cuadrados mínimos, y eso no está tenido en cuenta cuando yo, con cada medición individual, calculo G. De hecho, si yo medí mal la longitud y despejo G de una cuenta en donde medí mal la longitud, G me va a dar mal. ¿Ok? De eso me lo estoy sacando de encima utilizando el método de cuadrados mínimos, que básicamente tiene en consideración la dependencia funcional entre las dos variables. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bien. Entonces. Joaquín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Medio rezagado. Yo no veo bien qué es lo que te invita a vos ponerle a decir que L no tiene, o sea, que no es considerable el error absoluto, No lo perdón, dije. que le pones a L. No lo dije, de hecho. No lo dije. Y gracias por la pregunta, porque me recordaste lo que está escrito acá abajo. Que es, yo dije t cuadrado y L, y ustedes asumieron, porque está como está presentado, que L va en el eje de las abscisas
y que t cuadrado va en el eje de las ordenadas. En realidad no. Ustedes van a tener que medir L con su error, medir T con su error, después calcular T cuadrado y propagar el error para tener el error de T cuadrado y el error de L. Y ahí ya tienen sus dos variables. Después de eso, tienen que analizar cuál de las dos tiene un error relativo mayor. A esa que tiene un error relativo mayor, la colocan en el eje de las ordenadas. Y a la que tiene un error relativo menor, la colocan en el eje de las abscisas. De hecho, puede ser que tengan que graficar L versus T cuadrado. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que elegir cuál es la ordenada y cuál es la abscisa. El método les dice que tienen que analizar las dos variables y buscar cuál de las dos les conviene poner como ordenada y como abscisa. Obviamente, el error de ninguna de las dos va a ser 0. Pero lo que ustedes tienen que decidir es cuál tiene error menor para esa colocarle en el eje de las abscisas. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Una pregunta, entonces puede ser que por esto en general se pone al tiempo en el eje de las abscisas, porque uno el tiempo es generalmente lo que primero calcula, y con ese cálculo, o con ese dato, hace cálculos que se va a propagar el error, ¿no? Entonces el error en las demás variables va a ser más alto que el del tiempo, que es lo primero que uno toma. La primera pregunta te la entendí, pero vos cuando desarrollaste me perdí un poco. Uno grafica O sea, con el eje T, perdón, te digo una cosa rápida y después seguir preguntando. Uno grafica con el eje, el tiempo en el eje de las abscisas, básicamente por una cuestión de comprensión natural. El tiempo nosotros, y hasta que ustedes vean relatividad, lo vamos a considerar como un parámetro. O sea, no es una variable que puedo medir cualquier cosa. No, siempre voy a medir valores crecientes. Entonces lo entendemos como una flecha secuencial. Para nosotros la flecha del tiempo es algo importante en física clásica. Entonces lo ponemos como parámetro, y ese parámetro nos indica cómo va transcurriendo los sucesos que van ocurriendo en la física, que siempre ocurren de izquierda a derecha en la filosofía occidental. Y en el eje Y vemos cómo varía cada una de las variables que estamos analizando. Si se hace más grande, la llevamos para arriba; si se hace más chica, la llevamos para abajo. O sea que, ¿por qué se grafica la variable aleatoria medida en este eje y el tiempo en este? Es más bien por una cuestión filosófica, si se quiere. Ahora, eso de que se propaga, no lo llegué a entender. no, claro, capaz era para encontrarle otro motivo, de que uno cuando, no sé, cuando uno quiere calcular la posición en base al tiempo de un auto o lo que sea, lo primero que calcula es el tiempo, y después ese tiempo, con esa información, se calculan los demás datos, ¿no? De la posición, por ejemplo, que también tiene incluida, bueno, qué sé yo, posición inicial, que también va a tener un error. O sea, que vos medio que tenés el Entonces, delta T, y el delta T lo usarías como para calcular el error del claro, porque como dijo usted ahora, que nosotros ponemos en el eje de las abscisas y que tiene menor error, bueno, el tiempo sería el que menor error tiene, porque yo al error del tiempo después lo voy a tener que propagar con las demás cosas. O sea que los resultados después de eso van a tener más error, ¿o no? De hecho, no necesariamente. O sea, van a ver que en algunos casos el tiempo, por ejemplo, en el caso de hoy, fíjate que en el caso de hoy no estaríamos midiendo el tiempo, estamos midiendo periodos. O sea, no es lo mismo, no estamos midiendo un tiempo secuencial, sino que estamos midiendo el periodo entre los sucesos. Eso sí puede dar de cualquier cosa. No, no necesariamente. No es que tenga menor error necesariamente. Depende del método que utilices para medir los datos. Ahí te diría que no. Sí, Jorge, perfecto. Pero queda claro que todavía no está, o sea, no está definido cuál de las dos va a tener menor error que la otra. Eso lo tienen que definir ustedes en base a la medición. Y está claro que hay cuentas en el medio todo el tiempo. O sea, al hacer cambios de variables, el t cuadrado va a tener un error que va a ser la propagación del error de t. O sea, que tienen que hacer todo eso. Bueno. Entonces, ¿cómo va a ser el experimento? Lo vamos a preparar según el esquema, lo mismo que antes, ustedes ya lo saben.
tienen que fijar desde dónde hasta dónde van a medir. Les conviene, para mantener el ángulo siempre igual, por ahí hacer lo que hicieron varios, que es dibujar un triangulito, cosa de que siempre lo separen el mismo ángulo al péndulo, manténgase siempre por debajo de 10 grados. Recuerden de definir claramente la longitud mínima para no pasarse de la aproximación que la masa sea puntual. Que las condiciones del equipamiento les van a limitar la longitud máxima, y las condiciones del equipamiento son, por ejemplo, de dónde cuelgan el péndulo. Más largo que hasta el piso no lo van a poder poner. Pero además acuérdense del hecho de que la masa del hilo siga siendo despreciable frente a la masa que están colgando. Determinen el ángulo y hagan el triangulito este. Dividan la longitud máxima y la mínima por 10, por lo menos, para tener más o menos equipaciadas el paso de longitudes que hacen entre una longitud y la otra. Otra cosa importante que por ahí tiene gollete, y más, sobre todo cuando uno no sabe cuánto tiempo le va a llevar cada medición, es no conviene hacer por ahí primero la longitud 1, que sea 20 centímetros, después ponerle la siguiente que es 22, la siguiente que es 23, la siguiente que es 24, porque me puede pasar que se hacen las 10 de la noche y yo llegué hasta 25 centímetros, y mi máxima longitud era 50. Entonces por ahí conviene hacer 20, 50, 30, 25, 35, o sea, ir medio aleatoriamente dibujando los puntos, de tal manera que si no llego a tiempo de hacer las 10 mediciones, les van a llegar, por lo menos tenga un buen muestreo de la variable, incluso sin todos los puntos. ¿Ok? O sea que eso es una recomendación que uno suele hacer cuando tiene que hacer una variación de una variable muy grande. No le conviene medir todos los puntos muy cerquita porque capaz que lleva mucho tiempo hacer la medición y conviene tener el máximo y el mínimo cuanto antes para ya tener más o menos una recta, después tirar un punto en el medio y después ir completando, ¿no? Los huecos que van quedando. Y elijan eso, 10, por lo menos 10 diferentes longitudes del péndulo. Y ahora les voy a agregar, bueno, hasta acá quedó claro lo que hay que hacer. Profe, disculpe, le hago una consulta. Yo hice una pregunta justo en el chat, era por el tema de las longitudes. Si va bien de 80 a 120 centímetros. Fíjense, si les parece que pueden medir adecuadamente. Ok, perfecto. Capaz que la podés achicar un poco más. Fíjate que lo estás variando del orden del poquito, sí, el 20%. No, está bien. Podrías variarlo un poco más, podrías ir de 50 a 100. Ok. Eso te daría una variación del 50% en la variable. Ahí ya estarías medio agarrado. Pero seguramente no hay problema, porque fíjate que ¿cuánto dijiste? De 80 a 120. Sí, casi. Más o menos lo mismo. Sí. No hay mucho problema, pero piénsenlo, discútanlo y vean qué es lo más adecuado. Tengo una pregunta yo. ¿Se supone que cada uno tiene que hacer las 10 mediciones del grupo? ¿Nos la tenemos que dividir? ¿La hace uno? No se las pueden dividir porque, o sea, ahí estamos en la misma, no se las pueden dividir. Porque van a tener que hacer... Sí, tienen que ser las mismas condiciones para las mediciones. El O sea, tema es, lo ¿la que hace nosotros uno decimos es lo mismo de o siempre. todos? Ustedes no están haciendo laboratorio presencial, así que lo que nosotros les pedimos es que todos hagan el experimento para que entiendan cómo procesarlo, hagan todos los pasos y después en grupo decidan cuál presentan. ¿Sí? De hecho, podrían presentar lo de los 4 miembros del grupo, pero se puede hacer tedioso a la hora de presentarlo y a la hora de tratar de sacar conclusiones. Lo que nosotros les decimos es, háganlo todos y después seleccionen cuál es el que más les gusta para presentar. ¿Ok? Sí, perfecto. Bien. Ahora, Profe, disculpe, sí. le quería preguntar, ¿cuántas mediciones son por cada longitud del péndulo? Y bueno, No sé si ya lo lo que voy a dijiste. decir ahora. Ah, ok. Y nosotros, ya el miedito que les agarró es, wow, la última vez me hicieron medir 200 veces el péndulo, que son 200 mediciones en cada longitud. Nos vemos en noviembre. Bueno, veamos eso. Vamos a cerrar un poquito la idea
vamos a pensar en cualquier variable aleatoria a la que voy a llamar X, que en este caso, obviamente, estoy pensando en el periodo del péndulo. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay dos propiedades que vamos a obtener cuando medimos una variable aleatoria n veces. Dos estimadores más que propiedades. Uno es la desviación estándar y la otra es el promedio. La desviación estándar y el promedio son una característica de nuestra variable aleatoria, y voy a volver a decir algo que dijimos en las primeras clases, a los cuales se accede con una tendencia en probabilidad. Eso quiere decir que cuanto más mida yo, más me acerco a los valores sigma y promedio de la distribución de mi variable aleatoria. ¿Ok? Y vimos que el sigma, el significado que tiene sigma, es que el 68% de probabilidades que yo voy a tener, siempre y cuando mi distribución sea gaussiana, el 68% de probabilidad que voy a tener de obtener un valor va a estar en el intervalo definido por el promedio más menos sigma. Ese es el significado de esos dos estimadores. Pero además vimos algo más. Vimos que si nosotros, en lugar de pensar en cada medición, pensamos en el promedio tiene una probabilidad del 68% de encontrarse en este otro intervalo. Y es por eso que a esto lo llamábamos el error estadístico. ¿Se acuerdan de todo esto? Si no se acuerdan. Sí, nos acordamos. ¿Cómo? Que sí, que nos acordamos. Buenísimo. Me dieron la respuesta que quería escuchar, aunque no sea cierta. Gracias. Entonces, nosotros tenemos una posibilidad. Si nosotros queremos informar que nuestra variable aleatoria vale xy, queremos informar una de las mediciones, nosotros podríamos decir, ok, yo tengo un 68% de probabilidad de que esa variable aleatoria se encuentre en ese intervalo. Entonces puedo definir que el valor que estoy informando, que es xy, tiene un error dado por sigma, la desviación estándar de mi distribución. Porque eso es lo que me dice la desviación estándar. Por otro lado, si yo decido informar que mi valor de la variable aleatoria está asociado al promedio, lo que puedo decir es, bueno, lo puedo informar como esto. Puedo decir que el valor está dado por el promedio más o menos el error estadístico. Porque justamente el significado del error estadístico es que el promedio tiene un 68% de probabilidad de estar en este intervalo. Entonces, ¿se entiende cómo yo, cuando tengo una medición individual, asocio el sigma con el error, pero cuando tengo el promedio, asocio el error estadístico? Justamente por estas dos frases que están acá. ¿Está claro eso? Es importante para pasar a lo que sigue. Si vos se lo puedes repetir mejor. Fíjate que hay dos afirmaciones acá. Una es que cada xy tiene una probabilidad del 68% de estar en este intervalo. Y otra es que el promedio de esa distribución tiene una probabilidad del 68% de estar en este otro intervalo. Esas dos afirmaciones me permiten decir que a cada xy, o sea, a cada medición individual, yo le puedo asociar un error dado por sigma, porque la probabilidad de encontrarla en este intervalo es del 68%. Tengo una alta probabilidad de encontrar cualquier medición en este intervalo. Mientras que si informo el promedio, tengo una alta probabilidad de encontrarlo en este intervalo. Entonces, por eso, al promedio le asigno el error estadístico, mientras que una medición individual le asigno la desviación estándar como error. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, perfecto. Buenísimo. Y ahora paso al sistema de editor de gráficos que les mostré la vez pasada. Entonces, ¿qué pasa si mido una variable acumulativamente? Esto es decir, ¿qué pasa si en lugar de medir muchas veces esa variable, lo que hago es acumular
todas esas veces y medir esta nueva variable aleatoria X mayúscula. ¿A qué equivale esto? Equivale a, en lugar de medir un periodo individual, como les obligamos, qué feo que sonó, como les sugerimos la vez pasada, en lugar de medir un periodo individual, medir n seguidos. O sea, dejar oscilar 10, 12, 15 veces el péndulo y medir ese tiempo, el tiempo de las 10, 12, 15 oscilaciones. Entonces, mi nueva variable aleatoria va a ser X mayúscula, en donde ese 10, 12, 15 aparece acá, multiplicado por un periodo individual. O sea que yo todavía podría usar esta nueva variable aleatoria para medir el periodo del péndulo, porque la divido por ese n grande y listo. Fíjense que gráficamente uno lo podía pensar de esta manera. Este sería como el diagrama gaussiano, digamos, de mi variable aleatoria original, del periodo de un periodo del péndulo. Eso estaría centrado en un lugar dado por el promedio. Y si yo mido esta nueva variable aleatoria, tendría que estar corrida n veces respecto del periodo original. ¿Se entiende? ¿No? O sea, la gaussiana, midiendo periodos de A1, va a estar centrada en 1 o 2 segundos, que es lo que les dio a todos ustedes, mientras que la gaussiana de estos 10 periodos va a estar centrada en 10 o 20 segundos. ¿Sí? ¿Está bien eso? Profe, perdón, una consulta. Sí. Porque, o sea, definís la X mayúscula como n por una medición. O sea, vos No. tomás un periodo. Definí la variable aleatoria, fíjate que no estoy hablando de una medición, estoy hablando de una variable aleatoria. Lo que estoy diciendo es que X mayúscula es una variable aleatoria que es, por ejemplo, 10 veces el periodo. O sea que a partir de ahora, mi momento inicial es cuando yo digo, y mi momento final es cuando pasaron 10 periodos, no uno. No estoy hablando de una medición individual, Ok, sino sí. de cómo hago yo la medición. Está O muy sea, bueno. esa X chiquita sería el periodo de hacer 10 periodos, por así decirlo. O sea, el tiempo de dejar pasar 10 periodos, X si n es chiquita 10. es un periodo. X grande son 10 periodos. Ah, pero entonces lo que harías sería vos medís un periodo y lo multiplicás por n. No. Vos medís el tiempo que transcurre en que pasen 10 periodos. Lo soltás. 1. Espera, largás el cronómetro. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahí soltás el cronómetro. Tomás el tiempo que duran 10 oscilaciones. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, estoy Eso sería cambiando mi variable X aleatoria. grande. Fíjate que ya mi variable aleatoria es la variable aleatoria 10 periodos. ¿Ok? Sí, sí, claro, sí. Entonces se entiende que el gráfico, en lugar de estar centrado acá, va a estar centrado acá. Sin Sí, embargo... tiene sentido. ¿Cómo? No, que tiene sentido. Yo había entendido Claro. lo mismo que Dante. Está bien. ¿Para qué lo voy a multiplicar si después lo quiero dividir? No. Pero ¿y por qué tiene sentido eso? ¿Por qué ahora parece que tiene sentido? Porque la desviación estándar es una característica que tiene que ver con mi tiempo de respuesta, con el cronómetro. O sea que solamente se va a correr el promedio. El promedio se va a correr 10 veces para allá. Pero el ancho que está dado por la desviación estándar va a quedar más o menos igual. De hecho, si la variable aleatoria es la misma, multiplicada por 10, me va a quedar exactamente igual. Porque lo mido de la misma manera. Entonces, yo puedo usar eso para decir esto. ¿Qué significa ese último gráfico? Significa que hay un 68% de probabilidades de encontrar una única medición de X mayúscula en este intervalo. ¿Está bien? Y si hay un 68% de probabilidades de encontrar una medición de X mayúscula en este intervalo,
Eso quiere decir que si yo mido una sola vez, puedo justificar usar sigma, la desviación estándar de mi variable aleatoria, como el error de X mayúscula, incluso haciendo una única medición. ¿Quedó claro esto? Sí, se entiende. Profe, una pregunta. Sí. Y al hacer esto, ¿no hay alguna consecuencia en el hecho de que, como estamos diciendo que X grande es n veces n chiquita, estoy diciendo básicamente que tengo una distribución como uniforme, ¿no? De que es 20, si yo iba y calculaba, por ejemplo, 10 periodos, ¿no? Y el tiempo total de esos 10 periodos son 20 segundos, yo le estoy asignando a cada medición individual de un periodo 2 segundos a toda esa población. No sé si No, me explico. no lo entendí. Digo que si yo voy y hago 10 veces, ¿no? Una medición individual de un periodo. Como Sí. decíamos en la otra Como práctica. hicieron la clase pasada, ¿No? la anterior. Claro, sí, como hicimos en esa práctica. Yo voy midiendo y no voy a obtener siempre el mismo resultado por todo lo que charlamos. Exacto. ¿No? Pero si yo ahora voy y hago esto, y en vez de tomar el tiempo de un periodo individual, hago como dijo usted, prendo el cronómetro, cuando largo, pasan 10, paro el cronómetro y hago esta cuenta. ¿No hay alguna consecuencia en Vos lo que esa...? decís es, como yo después voy a calcular el periodo dividiendo por 10, Claro, es como que estoy diciendo que todos eran iguales. sí, De eso. alguna manera sí. De hecho, vos de ahí vas a sacar un solo valor. No vas a sacar Claro, 10 valores. vas a claro, sacar- por eso. Exactamente, sí. ¿no? Pero fíjate que la ventaja es que vas a sacar uno con una precisión mucho mejor, perdón. Porque sigma sigue siendo el mismo que era antes. Y si sigma sigue siendo el mismo que era antes, y este valor es 10 veces más grande, entonces sigma es menos significativo respecto de este valor. Y esa es la clave de lo que les quiero transmitir hoy. Está claro que conviene medir tiempos largos porque el sigma se va a mantener. Entonces, a mí me conviene hacer una medición de 10 periodos juntos, suponiendo que son todos iguales, porque el error que cometo en todo ese tiempo largo es menos significativo. El error relativo de esta nueva variable aleatoria es más chico que el error relativo de la variable aleatoria de las dos primeras clases. ¿Está bien eso? Y yo lo puedo medir una sola vez y asociarle sigma como el error sin ningún miedo, porque Gauss me dice que tengo un 68% de probabilidades de encontrarlo en este intervalo. O sea que si uso el mismo sigma, igual puedo definir esto como el error de esa única medición de X mayúscula. ¿Y qué significado tiene ese si la seguimos adelante? Bueno, como vos decías recién, yo tengo que hacer una cuenta. En realidad no nos olvidemos del problema. El problema es obtener el periodo del péndulo. Y el periodo del péndulo va a tener que ser este número dividido 10. Yo dije 10, pero puede ser 10, 12, 15. Digo 10 para que les quede más claro. ¿Está? Pero si hago una cuenta y en esto estoy cometiendo un error, entonces el error del periodo individual va a tener que salir por propagación de esta cuenta. Y la propagación no puede ser más simple, ¿no? Porque tengo que derivar esta expresión respecto de X mayúscula. Y la derivada de esto respecto de X mayúscula me da 1 sobre n. Como yo lo tenía que elevar al cuadrado, me queda 1 sobre n cuadrado. Por otro lado, como dije antes, el error de X mayúscula está asociado con la desviación estándar. ¿Cuál desviación estándar? La que ustedes ya conocen de la medición que hicieron la vez pasada. Porque simplemente van a correr el centro de esa distribución, no el ancho. O sea, que el error de X minúscula, que en este caso sería el periodo, estaría dado por sigma sobre n. ¿Ok? Profe, ¿Estamos dijo que el sigma ese es el que averiguamos la vez pasada. Y eso es lo que
quiere decir este gráfico. Ok. Si vos lo medís individualmente, si lo medís acumulativamente, la distribución no debería depender de eso, porque el método sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Claro, pero ¿y si variamos la longitud del péndulo, por ejemplo? Ahí ya En realidad tenés razón. no cambia. Bueno, uno podría decir, bueno, tendría que obtener en realidad la desviación estándar. Pero también lo que podemos decir es, vamos a trabajar bajo la hipótesis de que la desviación estándar se mantiene igual que la vez pasada. Ah, buenísimo. Y podríamos decir que de las desviaciones estándar que conseguimos, la mejor es la de las 200 mediciones y usamos esa. Claro. ¿O tenemos que usar la de 10? De hecho, Ok. sí, porque vos sabés que hay una tendencia en probabilidad. O sea que Claro. de más cerca vas a estar de la desviación estándar límite, es con el mayor número de mediciones posible. Ok, buenísimo. Gracias. Perdón, Bueno. yo no entendí, perdón, no entendí Sí. esto de lo de la sigma, que se mantiene constante independientemente del largo del hilo. ¿Vas a ver bajo esa hipótesis o entendí? En realidad no lo sabemos. Ustedes podrían medir Claro. sigma cada vez. Mm. Ustedes podrían medir sigma para cada longitud. Ahora, si vos no cambiás el método y el tiempo en el primero, digamos, para la longitud más corta te da 1,5 segundos y para la longitud más larga te da 2,5 segundos, no estás cambiando tan significativamente la medición como para decir que la estás cambiando un orden de magnitud y entonces tu método va a cambiar significativamente. Estás Claro. midiendo tiempos del orden de 1 o 2 segundos, siempre, y entonces tu sigma, que estaba en el orden de las, no recuerdo, pero ponele de las centésimas de segundo, está muy por debajo de cuánto estás variando las Claro. longitudes. Entonces, vos podrías decir, para estos cambios de longitudes no va a cambiar significativamente. Pero es una hipótesis. Está bien la pregunta que están haciendo. Está muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿se entiende esto? Entonces, el error del periodo individual calculado de esta manera me va a dar sigma sobre n. Entonces, ahora yo estoy en una disyuntiva. Esto está repetido de lo que acabo de decir, así que lo voy a saltear. Tengo dos métodos. Por un lado tengo el método que hicimos la clase 3, en donde, al que llamé acá al método viejo, yo informé finalmente que midiendo periodos individuales, el error estadístico estaba dado por sigma sobre raíz de n. Y vimos que eso está bueno, porque cuantas más mediciones tengo, el error estadístico se hace cada vez más chico. Y este método nuevo me dice, ojo, bueno, está bien, esa es una forma de verlo. Ahora, vos lo que podrías hacer es aplicar lo que vamos a llamar el método nuevo, que es el que les acabo de contar, que es acumular mediciones, y acabo de ver que el error, en ese caso, me da sigma no sobre raíz de n, sino sigma sobre n. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cuánto tiene que valer n para que uno de estos sea mejor que el otro? Y lo que pueden ver inmediatamente ustedes es que para n mayor que 1, o sea, que más de una medición, el valor de n siempre es mayor que la raíz de n. Por lo tanto, usar el método viejo y medir varias veces un periodo para más de una medición siempre me va a dar un error mayor que usar una única medición acumulada de varios periodos. ¿Sí? Uno podría sacar esa cuenta diciendo cuál es el n para el cual estos dos valores son iguales. O sea, básicamente, cuál es el n para que me quede que el error estadístico es igual al error que cometo con este nuevo método. Y si ustedes despejan, a lo que van a llegar es que la raíz de 200, que es lo que ustedes calcularon la vez pasada, es más o menos 14. Eso quiere decir que con el método nuevo, si yo acumulo 14 mediciones, obtengo más o menos, en realidad con 15 ya mejoro el error que cometí la vez pasada. ¿Se dan cuenta lo que significa esto, no? Significa que no había necesidad de medir 200 veces.
que hay gente que es muy mala y los obligó a hacer eso. Profe, Justamente lo que pasa es que si ustedes acumulan mediciones, lo que preguntaba, no me acuerdo si era Iván o Federico, lo que está pasando es que el error relativo va achicándose de tal manera que finalmente me conviene medir una sola vez 15 periodos acumulados en lugar de medir 200 veces los periodos de A1 y calcularlos como el promedio más o menos el error estadístico. ¿Se entiende? Además de odiarme. Se quedaron. Sí, Ahí. pero A ver, es igual de exacto. Es más preciso, pero es igual de exacto. la exactitud no está afectada en ninguno. Fíjate que la exactitud no la estamos discutiendo en ninguno de los dos casos. Es buena la pregunta. La exactitud, en principio, no la estamos afectando o no la estamos discutiendo de ninguna manera. En principio, acordate que la exactitud es un problema que si uno tiene ese problema, es difícil de identificar, salvo que lo compare con otro método medido con otro instrumento. Nosotros estamos midiendo con el mismo instrumento, esencialmente. Entonces, la exactitud, si está dada porque nuestro instrumento estaba mal calibrado el otro día, va a seguir igual de mal calibrado hoy. O sea que la exactitud, de hecho, ni siquiera la vamos a estar discutiendo. Pero, suponete que vos tenías un cronómetro que te medía siempre 2 décimas de más. Ponele. Cuando vos pedís un tiempo corto, esas 2 décimas de más pueden ser muy significativas. Pero cuando medís un tiempo largo, esas 2 décimas pueden ser menos significativas. Justamente es lo mismo que decíamos antes. Al incrementar el tiempo de medición, los mismos errores que eran muy significativos ahora se hacen cada vez más despreciables. Justamente nos conviene hacer una medición de unos cuantos periodos acumulados, 15, por ejemplo, y con eso tenemos el mismo error que teníamos. De hecho, con 15 tenemos un error más chico que el que teníamos cuando medimos la vez pasada 200 periodos de A1. O sea, conclusión, ¿cómo vamos a medir cada uno de los periodos? Que creo que fue la pregunta que disparó, no me acuerdo quién fue, si Dante, no me acuerdo. Alguien hizo la pregunta de ¿cómo vamos a medir cada periodo? Bueno, lo que nos conviene es agarrar el péndulo, soltarlo y medir 10, 12, 14, 15 periodos seguidos y después dividir ese tiempo por el número de veces que lo dejamos pasar. Porque después le vamos a asignar como error el sigma sobre ese número que dejamos pasar el péndulo, y ese error vamos a ver que es mucho más chico que el que obtuvimos la vez pasada. ¿Ok? sí, profe, ¿podés volver a la diapo anterior? 2 un horas segundo? que estuve hablando. ¿A cuál? A esta, sí. Vos ahí decís que con el método viejo tenés sigma sobre raíz de n. Y con el método nuevo, sigma sobre n. Pero ¿no te representan cosas distintas? O sea, uno no es el error estadístico y el otro no es la desviación estándar de tu serie. No, para. Sigma es lo mismo en ambos casos. Lo que sí cambia, y en eso te doy la razón, es el n. Los n significan cosas distintas. Uno es número de mediciones y el otro es cantidad de repeticiones que dejo pasar el tiempo. La idea de esto es simplemente mostrar que si yo comparo el error estadístico de medir 200 veces el péndulo de A1 o de dejar 200 veces oscilando, me va a dar muchísimo más chico el error de dejar 200 veces oscilando. Ahora, lo que estoy haciendo en esta cuenta es diciendo, bueno, ¿cuánto tendría que ser el n del método nuevo para que el error fuera comparable al error estadístico que cometimos la vez pasada? Y ahí me da que tiene que ser un poco más grande que 14.
Pero ambos son errores estadísticos. Estoy hablando ¿Qué estás de N. comprando? El N no es error, el N es número de mediciones. Claro, sí, pero yo lo que digo es, vos acá, con el método nuevo, lo que hiciste fue calcular la Ya te desviación entendí la pregunta. estándar. No, te entendí la pregunta. No, en el método nuevo, fíjate que hago una sola medición. No estoy usando el error estadístico, estoy usando el sigma. Claro, a eso me refería. No estoy usando el error estadístico en el método nuevo, porque hice una sola medición. Estoy diciendo que la desviación estándar, que no es el error estadístico, aunque se relaciona, está asociada con el error de la variable aleatoria x mayúscula. Y por lo tanto, al propagar, uso sigma como el error de la variable x mayúscula. Pero está claro que esto que está acá, y muy bien tu pregunta, no es el error estadístico. Ah, claro. Es Ah, el y error entonces por eso, propagado, es el error propagado a través de esta cuenta. claro, y entonces por eso tampoco tenés en cuenta el error de apreciación. No, el error Por de eso. apreciación en principio sabemos que es más chico, porque si hay sigma, el error de apreciación va a ser más chico. Porque si no hubiera sigma, quiere decir que todos los valores te dan lo mismo. Entonces ahí tu error de apreciación sería más grande que el sigma. Pero ya sabemos que va a haber fluctuaciones más grandes que el error de apreciación. Eso ya lo sabemos. Lo vimos en el práctico 3. ¿Se entendió eso, Claro, Fede? sí. Sí, sí. O sea, si vos tenés fluctuaciones, ya sabés que el sigma es más grande que el error de apreciación. Y en el caso que el sigma sea más grande que el error de apreciación, lo tenés que usar. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Bien. Bueno. Hablé 2 horas. Yo no sabía que me iba a llevar tanto tiempo contarles esto. No se preocupen igual. Ustedes ahora se van a poner a medir y la idea, déjenme que deje de compartir. Entonces, la idea es que hagan esas 10 mediciones del periodo del péndulo y en principio, como dijimos la primera vez,